Este es una iniciativa de ir construyendo una alternativa civilizatoria desde lo cotidiano, desde abajo, abriendo espacios, fisuras en el sistema, de una manera distinta de vivir. Esa es ahora la apuesta que tenemos. Bueno, yo soy Nefer Martínez, que nuestro colectivo somos Comuna. Estamos en esta tarea de reconstruir un poco el movimiento social con una orientación política vinculada al marxismo, a la revolución y a la izquierda, queriendo un poco entendernos y entender a los demás en función de construir un estado diferente, y un estado no solo del país, sino de nosotros mismos, en función de dar una salida a la problemática que tenemos todos en América Latina, en el Ecuador y en el mundo. Vocês podem contar como começou o processo de mobilização aqui para o Nacional? Contar como foi o início. ¿De este último momento o un proceso un poco más largo? Yo creo que del último momento, ¿no? Ya. Este último levantamiento, pero que hay que entenderlo como parte de una historia de resistencia del país. Se convoca desde el colectivo de organizaciones sociales, trabajadores y movimiento indígena, frente a la firma de la carta de intención del gobierno de Moreno con el Fondo Monetario Internacional y a la aplicación de los acuerdos que fue el decreto 883 que eliminaba los subsidios a la gasolina de diésel. Frente a ese decreto y al anuncio de que iba a haber unas reformas laborales que eran contrarreformas realmente, porque lo que hacían es retroceder en derechos laborales. Este colectivo convoca al gran paro y levantamiento nacional en contra de ese decreto, que sería en contra de la política fondo monetaria. Y el gobierno, a pesar de que estaba advertido de que iba a haber movilizaciones, firma el decreto y empieza la movilización. En el inicio yo les decía que se plegaron los transportistas, todos los transportistas, y eso paralizó el país. Y creo que eso, aunque es un evento desde la lucha nuestra marginal, pero fue fundamental, porque el hecho de que paralice el país como que encendió la posibilidad. Luego los transportistas declinaron, negociaron con el gobierno, pero ya se había encendido sobre todo el levantamiento indígena. Y comenzaron a tomarse las carreteras, a paralizar en las provincias, tomaron 2 o 3 gobernaciones, las movilizaciones indígenas, y luego llegaron acá a la ciudad. Y en la ciudad se sumaron otros sectores de mujeres, sectores de jóvenes, sectores de trabajadores, y algo muy importante que hay que decirlo, se sumaron también barrios populares, es decir, hay también una ruptura de clase. O sea, se sumaron barrios, sobre todo populares, también barrios de clase media. No, los de clase alta no querían, pero los barrios populares se sumaron al levantamiento. Es decir, en apoyo y en lucha a lo que estábamos demandando. Obviamente en este escenario el gobierno, desde el punto de vista de los correístas, disputaban un espacio de control del Estado. O sea, el gobierno sostener, obviamente están ellos en la administración del Estado, y el correísmo volver a la administración del Estado. Y esas dos corrientes del capitalismo intentaban asfixiar la movilización autónoma del pueblo. Y no lo lograron, y eso para nosotros es un gran triunfo ya en sí mismo, el que la movilización popular haya adquirido autonomía respecto a estas dos líneas de poder del capital. Al final hubo un previo insurreccional que en un momento todas las bases sociales rebasaron las direcciones
y eso podía ser aprovechado, eso también es verdad, por agendas que no son de las organizaciones sociales, incluso agendas de propias instancias del Estado no gubernamentales, agendas de la derecha, agendas del progresismo, pero al final el movimiento popular, con la dirección del movimiento indígena, logró articular nuevamente y obligar al gobierno a sentarse, a dialogar sobre el tema de la derogatoria, porque el movimiento indígena nunca fue agenda del movimiento indígena que se vaya a Moreno, nunca. Lo que el movimiento indígena y las organizaciones sociales querían es la derogatoria, y por eso, para sentarse al diálogo, ellos pedían que se derogue el decreto. Lo único que decían es: nosotros no nos vamos a sentar a dialogar si no se deroga el decreto. Y ya prácticamente el gobierno aceptó derogar el decreto para sentarse a y eso fue otro punto, el hecho de que se sienten en un diálogo público que se transmitió a todo el país y creo que a otros países, y ahí se dieron las cosas a los ojos de todo el país, lo cual también sienta un triunfo, que es una manera distinta de hacer política, que las cosas se hagan de frente a la sociedad y no es el movimiento indígena se vuelve es otro triunfo a reposicionar como un movimiento de la dirección política de este país en contra del neoliberalismo, y es 30 años después prácticamente vuelve a enfrentar al neoliberalismo, que ya lo enfrentó en el país, lo detuvo, y ahora vuelve nuevamente a enfrentarlo en el nuevo ciclo, que no es de ciclo solo para el Ecuador, sino para toda América Latina. Y eso para nosotros es un triunfo total, ¿no? Entonces, esta recomposición de la organización social, esta recomposición de la resistencia social, después de 10 años de haber sido sofocada, perseguida, criminalizada, judicializada, para nosotros es un gran triunfo, porque teníamos dudas que prenda la resistencia digna del pueblo por la persecución que sufrió en la época del correísmo. Pero ahí es lo que decíamos, nosotros tenemos una reserva ancestral que parece que nunca se acaba, siempre está ahí. O sea, hay un momento que parece que nada sucede y hay un momento que se activa, y creo que se activa cuando hay que defender esa profunda dignidad que nosotros nos viene de antes de esta historia republicana, desde mucho antes. A mí me parece que hay que recalcar un poco en el hecho de que el movimiento indígena no permitió que su lucha sea utilizada por otros sectores. De hecho, el correísmo le interesaba la caída de Moreno, pero el movimiento indígena y los sectores sociales que están con el movimiento indígena dijeron no. O sea, a nosotros nos interesa bajarnos de esta medida neoliberal, bajarnos del paquete de medidas neoliberales, y no nos interesa que Moreno caiga. Al correísmo le interesaba que Moreno caiga, por el tema de la desestabilización, también buscar impunidad de sus cuadros involucrados en corrupción y en este tipo de cosas. Otra cosa que me parece importantísima es el hecho de la juventud. Y les voy a hablar a título personal esto. Yo pensé que los jóvenes no iban a responder a este llamado del pueblo a su levantamiento, porque nunca vivieron ellos un proceso similar, porque los 10 años de correísmo fueron 10 años de sometimiento, 10 años de engaño con la palabrería de izquierda, utilizando lenguaje de izquierda para confundirle y para que la derecha pueda manejar un espacio de decirles a los jóvenes: la izquierda fracasó y ahora ustedes también han fracasado. Entonces, la respuesta que tuvo el joven quiteño, el joven del país, el joven indígena, es impresionante. Yo creo que es una de las cosas que más nos debe alegrar y enorgullecer, porque hay una generación o 2 generaciones que no lucharon en contra del neoliberalismo antes y que están luchando ahora, que se dan cuenta de sus condiciones de vida y que están el día a día viviendo y se han levantado por ello. No se están levantando en contra porque tienen una ideología de izquierda, digamos. Se están levantando por cómo viven, por sus condiciones de vida, por cómo están sintiendo la vida en este país, y creo que esto está sucediendo en América Latina, que los jóvenes están en esa onda. Y yo quisiera también recalcar, para sumarme
al criterio de la Natalia, de que en este país el movimiento indígena sí marca una esperanza. Marcó antes y marca ahora también una esperanza. Y es por eso que las élites de este país, los sectores dominantes de este país, tienen un profundo miedo al movimiento indígena. Y ese miedo lo traen en los huesos desde antes, desde cuando nos colonizaron. Desde ahí tienen impregnado el miedo a un levantamiento indígena. Ya han habido en la historia de este país cientos de levantamientos con resultados impresionantes para el sector indígena. Y como todos nosotros tenemos algo de indígena en nuestros genes, yo creo que las respuestas que se dan en este país a las medidas neoliberales, la respuesta que se da en este país a la arremetida de los sectores de derecha y de los ricos, también están impregnadas en esa historia de levantamientos y de luchas. La historia de este país es insurreccional, es de levantamientos permanentes. E incluso de los sectores obreros del 15 de noviembre de 1922, que es la batalla de los obreros y de los trabajadores de Guayas, no se puede explicar sin este gen de levantamiento que tenemos nosotros, sin este gen de todos levantarnos en función de frenar las políticas en contra de los trabajadores y los pueblos. Y lo último que sí creo y que a lo mejor sea bueno pensarlo y discutirlo en otro momento es el por qué no damos el salto a un estado diferente. Y a lo mejor ahí yo me atrevería a decir que tampoco es que a nosotros nos obsesione la idea de controlar el Estado como el Estado actual. Que a lo mejor lo nuestro sea construir una forma de vida, una forma de convivir diferente al Estado burgués, no necesariamente extrapolando las experiencias rusas y de Europa del Este, sino a lo mejor nos toque construir con esos genes y con esa rebeldía impregnada en el pueblo, nos toque construir un nuevo modelo de convivencia. Como estamos com pouco tempo, vou fazer apenas uma pergunta. Hoje, na América Latina, especialmente na América do Sul, existem esses dois poderes que vocês chamam de dois poderes capitalistas, os mais à direita e os ditos progressistas. Então, no Brasil, temos o PT, Bolsonaro, aqui no Equador, Lenin Moreno e Correa, Argentina, Kirchner e Macri. Como vocês veem o processo de construção de uma alternativa a isso na América do Sul e especialmente aqui no Equador? Yo creo que ese debate se articula una nueva perspectiva de la lucha que no es la lucha típica de la izquierda tradicional que viene de Europa, que es el tema de desmontar el capitalismo como economía, sino que tiene que ver con desmontar una civilización. O sea, no solo la economía, sino toda una manera de ser, toda una civilización. Ciertamente que el capitalismo articula desde la economía una civilización, pero en las luchas solo se pensaba acabar con, digamos, el eje que tiene que ver con la socialización de los medios de producción. Creo que el debate es ahora, no es un tema solo de socializar los medios, hay que cambiar la lógica productiva, que supone cambiar la relación del ser humano con la naturaleza, porque lo que nosotros vemos en los ejemplos europeos, ensayos de socialismo, que digamos la socialización de los medios de producción vía Estado no cambia la matriz realmente productiva, que sigue siendo una matriz de explotación y violencia contra la naturaleza y que genera un tipo de vida ligada al consumo, ¿sí? y a la propia explotación del trabajo, ¿sí? Lo que se debate, creo que aquí como autonomía de estas dos corrientes, para mí viene de los pueblos ancestrales, que es una visión
por ejemplo, crítica al progreso, crítica al crecimiento, crítica al desarrollo. Pensemos otra manera de vivir. No solo vamos a socializar los medios de producción que son medios destructivos. Entonces nosotros podemos pensar, por ejemplo, la China comunista. Todo lo que Occidente hizo en 200 años, Rusia lo hizo en 70 y la China lo hizo en 30. Quiere decir que el nivel de explotación al trabajo y explotación a la naturaleza es brutal, porque no puede haber, como dice Benjamin, no puede haber ningún documento histórico, no tiene en sí mismo la sangre, no, ahora voy a decir no solo de los seres humanos, sino de la naturaleza. Entonces, lo que nosotros estamos peleando, y eso me parece que es una autonomía. Y ahí se junta la pelea anticapitalista con una fuerte pelea ecologista y antipatriarcal y anticolonial. Porque tratemos de pensar otra forma civilizatoria, no la misma forma civilizatoria si alcance para todos de igual manera. O sea, el problema no es repartir la riqueza, el problema es discutir qué es riqueza y qué no es riqueza. O sea, estamos hablando de un tema que topa fibras de teoría del conocimiento, fibras epistemológicas profundas. Esa creo que es la otra vía, que no cae ni en esta del progresismo. Por eso es que para nosotros el progresismo es conservador, porque el progresismo se desprende de una aceptación del progreso y nosotros creemos que el problema es el paradigma del progreso, porque es un paradigma destructivo. Entonces, a eso le llamamos la autonomía. Por eso es que tampoco peleamos por el Estado, porque el Estado al final es un aparato político que articula ese horizonte ideológico que es el progreso. Entonces, aquí los pueblos indígenas son los que, cuando se oponen, por ejemplo, a la carretera en Bolivia que pasa por el Tigris, que uno vería, no, pero es una carretera que pasa, que les va a dar progreso, ellos dicen, no queremos esa carretera. Entonces, parecen absurdos porque están moviendo coordenadas que no se pueden mover. Es decir, coordenadas que parece que son verdades en sí mismas, como el progreso es una verdad en sí misma, el crecimiento es una verdad en sí mismo, no es una verdad en sí misma. Y nosotros queremos mover esas verdades y ponernos a debatir incluso qué significa vivir bien, que era el buen vivir o el suma causa, qué significa. Eso se define en el PIB, es decir, en la capacidad de consumo o en poder disponer del tiempo, poder disponer de una naturaleza sana, donde podamos tener tiempo para el ocio, para la contemplación, ¿verdad? Es decir, eso creo que es el debate que va a abrir una lucha alternativa y autónoma en América Latina y que viene de los pueblos ancestrales. Eso creo yo. Sí, yo suscribo lo que Natalia dice, pero a mí me parece también que el tema es el hecho de cómo nosotros concebimos el progreso y cómo concebimos el desarrollo. Para simplificar, yo creo que a nosotros nos metieron el chip de que progreso es consumir, tener mayor capacidad adquisitiva para consumir. Entonces, en la época de los revolucionarios, entre comillas, en este país, la gente dejó de ir al parque para pasar al mall, para ir al centro comercial, a ver vitrinas, porque no tienes la capacidad de consumir. Pero tomas un helado y estás en medio de la lógica del consumo. Entonces, a mí me parece que nosotros debemos construir una alternativa desde la relación más comunitaria, no individual, porque además el neoliberalismo, el progresismo te hacen individuales, porque si no, ponemos a pensar, se llama revolución ciudadana. No es la revolución popular, no es la revolución comunitaria, es la revolución ciudadana, del ciudadano, del individuo, del uno. Y esa es la lógica que a nosotros nos interesa romper. Y eso pasa por un proceso más de formulación de espacios conjuntos, de formulación de dejar dogmas también. A nosotros nos parece de que si debemos limpiarnos un poco de los dogmas y ponernos a sintonizarnos más con la gente que está viviendo el desempleo, con la gente que está viviendo falta de comida, con toda la gente que está viviendo las condiciones en las que el neoliberalismo nos ha llevado.
Entonces, sí es importante también el hecho de que no vamos a disputarnos los medios de producción, digamos. Aquí ya no producimos prácticamente nada. Todo viene de China hecho. O sea, las fábricas que habían ya no hay. Los trabajadores, la mayoría son trabajadores públicos que dan servicios. Y lo que se hace es tratar de que esos compañeros y compañeras no pierdan su empleo. Y que al final es que no pierdan su capacidad adquisitiva para que estén en medio de la lógica del sistema. Empresas que eran pequeñas en la época previa a Correa, con esta lógica del progresismo, se convirtieron en empresas transnacionales. Se fueron a otros países, comenzaron a producir en otros países. Empresas que eran tradicionales aquí, que nos hacían la ropa, las camisas y todo, ahora producen en el Perú o traen directo de China, solo con la marca. Entonces, ¿qué nos vamos a disputar? ¿Qué nos estamos disputando? ¿Qué producimos nosotros? Materias primas, tal vez, o sea, petróleo, minas y ese tipo de cosas. Cuando no nos estamos fijando, no nos estamos dando cuenta y la izquierda se vuelve miope el momento en que alguien toma iniciativas fuera de la lógica que es el marco de la izquierda. Por poner un ejemplo, los Yasuní dijeron, vamos a defender el Yasuní. Todos los jóvenes en este país se levantaron en defensa del Yasuní. Todos los jóvenes. Y hubo grandes movilizaciones en contra de Rafael Correa que quería intervenir porque intervino en el Yasuní. Están defendiendo la naturaleza, están defendiendo a sus hermanos, a los indígenas, están defendiendo por último a los animales. Y nosotros, al no dejar el dogma, la izquierda al no dejar el dogma, se mete nuevamente en las lógicas de los 70, pensando que todo gira alrededor solamente del mundo de la economía y del trabajo, cuando el ser humano está reclamando otras cosas. Y desde mi punto de vista muy particular, no sé si Natalia concuerda con esto, o sea, nos toca construir. Esto no es pretencioso ni nada por el estilo, pero creo que no hemos dado una bien. Los chinos, a nombre del comunismo, están haciendo atrocidades no solo a su pueblo, sino al planeta. Los rusos, otro tanto. Y así, no solo vamos a culparles a los gringos son los mayores culpables de esto, pero también vienen de todos estos dogmas que nos han impuesto y que nos hacen que no nos salgamos de ahí. Aquí está en este círculo se resuelve la política. No, la política es del ser humano, la política está fuera de ese círculo, del círculo que nos han impuesto. Y pensar más allá de eso es nuestra tarea de todos, tarea en el Brasil, tarea en Argentina, tarea en Rusia, tarea en China. Es nuestra tarea construir una forma de vida diferente, más armónica con la naturaleza, más armónica con nuestros hermanos, libre de racismo, sin fronteras. Bueno, la utopía, ¿no? Volver a las utopías, pero a las utopías reales. Sí, eso me parece eso sí es una cosa muy mía, porque no quiero ponerle mucha voz. O sea, yo creo que hay un pensamiento revolucionario europeo que aquí es colonizador. Totalmente. Y creo que eso nos estamos dando cuenta hace muy poco tiempo. Nosotros hemos tenido discusiones de la izquierda, de fracciones de la izquierda europea, que aquí no tienen ningún sentido. Y hemos destruido procesos, peleándonos entre las líneas no sé cuál y la otra línea. Y aquí en el Ecuador menos, porque nos peleábamos líneas del debate industrial, de la socialdemocracia, no sé, aquí no tiene sentido, o sea, trayendo unas cosas que eran aquí cosa de locos. Pues yo estoy absolutamente convencida de que muchas teorías revolucionarias europeas que ya son revolucionarias y funcionan, aquí son colonizadoras. Y que nunca por el propio racismo estructural que ha habido en América Latina y por el colonialismo, nunca pusimos la mirada en nuestras propias posibilidades de construir utopías desde aquí. Y entonces, para mí, ahora
con esto tampoco quiero decir que tenemos que dejar Europa y todo lo que viene de Europa. No, no. El problema es cómo lo hacemos dialogar. Y me parece que en este último, que lo decía, en esta última movilización aquí en el Ecuador se juntaron 3 luchas que para mí no están en una relación de jerarquía. De la lucha anticapitalista, que es la lucha de clases, la lucha antipatriarcal, que es la lucha feminista, y la lucha anticolonial, que es la lucha de las otredades culturales, todas estas que sean. Y no creo que haya una preeminencia en una de estas luchas, no creo. Creo que depende del contexto de la lucha, depende de la demanda, una articula las otras. Como en este caso, la que articuló fue la lucha anticapitalista, porque era en contra del ajuste neoliberal. Pero les decía a los compañeros, esta lucha anticapitalista fue liderada por el movimiento indígena, que viene de la lucha anticolonial, y sostenida por las mujeres que vienen de la lucha antipatriarcal. Es decir, así tiene que darse la lucha. Entonces, solo cuando estas 3 luchas confluyan, situadas, entonces estaremos peleando contra el capitalismo, contra el patriarcado y contra la colonización. Entonces, yo, particularmente yo sí me harté de unas discusiones estériles de la izquierda de origen europeo, estériles aquí, ¿no? O sea, y creo que a veces incluso el propio feminismo puede caer en eso también. Traen discursos de Europa del feminismo y quieren discutir corrientes del feminismo europeas aquí, cuando aquí no, la lucha de las mujeres es otra. Por ejemplo, en el mundo indígena, o sea, ¿cómo metemos discursos de feminismo europeo en el mundo indígena? ¿Cómo? Ahí las luchas en el mundo indígena, que es un mundo patriarcal, pero en lo profundo es matriarcal. Las decisiones más fuertes en el mundo indígena las toman las mujeres. Las más fuertes, o sea, las más fuertes y las más importantes para la comunidad son decisiones que toman las mujeres, que no es las decisiones europeas públicas, o sea, que donde está la importancia, sino es cómo juntamos familias, grandes ayos para que se sostenga la comunidad. Esas son las decisiones que toman las mujeres, porque el mundo gira alrededor de la mujer. Entonces, digo, nosotros, para mí es hacer converger las 3 luchas, pero situadas. Y ahí sabremos cuál es la que articula y cómo las otras se conectan para ir caminando en un proceso de humanizarnos. O sea, nosotros, yo ahí sí creo que somos todos, creemos que hay que descolonizarse incluso de los discursos de la izquierda europea. Eso no quita legitimidad allá, pero permite legitimar aquí nuestras propias y autónomas luchas como pueblos distintos.